Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas me escucháis a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook y de mi página web historiaconsentido.com. Hoy el tema propuesto es la Encarnación y San Pantaleón. Notaréis el último día que hablé de la influencia de Borromini en Madrid y me referí ese día a un tercer templo que no era propiamente borrominiano, pero lo incluí en el podcast para que formara parte de un cuerpo con el otro monasterio mercedario femenino. Como recordaréis, os hablo de las Góngoras y de las Alarconas. Hoy os voy a hablar de las Margaritas, que así, a palo seco, no nos dice gran cosa, pero es un templo excepcional, un monasterio que forma parte del patrimonio nacional. Vamos, que es del Estado, que es de todos los españoles para que lo podamos visitar y lo podamos conocer nosotros y todas las personas que de otros países nos visitan. Y está situado en un lugar emblemático, está situado frente al Palacio Real de Madrid. Es uno de los edificios, al formar parte de este conjunto de bienes del patrimonio, es uno de los edificios, como os digo, mejor restaurado y con más obras de arte expuestas como monasterio museísticamente. El monasterio se ha convertido en un auténtico museo excelente. Pues bueno, me estoy refiriendo al monasterio de la Encarnación. Y aquí es donde volvemos a retomar la influencia de Borromini a través del autor, como os dije el otro día, de la iglesia de San Marcos, que curiosamente era la iglesia donde se casaron y celebraron las bodas de oro los padres de una de mis oyentes y de una persona que les tenemos más cariño, de las Maris, de Pilar, una de las dos Maris que les llamamos aquí cariñosamente. La iglesia de San Marcos que vimos el otro día. Y aquí nos vamos a introducir dentro de lo que es el monasterio de la Encarnación. Las Margaritas. El vulgo era quien denominaba con estos nombres populares a los conventos, algunas veces por los titulares del templo, otras veces por los nombres de los fundadores. Por ejemplo, el convento de San Plácido de las Benedictinas era conocido como las Plácidas. El de los benedictinos de Nuestra Señora de Montserrat de Madrid, de la calle San Bernardo, era conocido como Monserratico. Y este recibió el apelativo de las Margaritas por ser fundado por la reina Margarita de Austria, esposa de Felipe III. Siguiendo el interés de la gran voz que acompaña el inicio de mis podcasts, de esa voz tan radiofónica y con tanto estilo y tan perfecta de Miguel Campos, como voy a dedicarle un poco el podcast a él, le voy a tratar de don, voy a hablaros de un santo, mejor, de la sangre que contiene un relicario que en cierto día se licúa, se hace líquida, y que en la tradición cultural católica romana indica que si no se licúa, la proximidad de grandes guerras o calamidades está cerca. Que la sangre pase de sólido a líquido es un hecho visible. Que sea sangre lo que hay en la ampolla ya es cosa que es más incierta. Después de la sorpresa que para los creyentes supuso que la sábana santa fuera una tela del siglo XIV, la Iglesia romana ha contribuido a replegarse a no permitir excesivas investigaciones científicas serias y prefiere mantener que sea la fe la que mueva la devoción y la que haga creer a las personas que se acercan a las reliquias.
Indudablemente creo yo que los fieles no necesitan de milagros de este tipo para creer. Pero hay que tener en cuenta que la piedad popular estuvo durante siglos llena de muchas supersticiones y se fomentaba la fidelidad al templo con la existencia de milagros, de reliquias, de hechos extraordinarios que pensaban que aumentaban y mantenían la fe. La reliquia con su sangre es la de San Pantaleón. Bueno, vamos a entrar en tema. Aunque nos parezca un poco tétrico, desde la más remota antigüedad, los animales, al ser cazados de una manera cruenta, con las lanzas y con las flechas, estos se desangraban, morían, y los prehistóricos y los antiguos pobladores, pues se alimentaban. También los hombres, en su faceta guerrera, se daban cuenta de que en las batallas serían con las armas, mataban al enemigo y se producía un derramamiento cruento de sangre. Y la sangre se convirtió en el elemento cultural de las religiones antiguas, porque pensaban que la vida estaba dentro de la sangre, que de alguna manera es así, y que cuando una persona o se desangraba o un animal se desangraba, moría. Entonces, vida, sangre, era lo que asociaban las antiguas religiones. La sangre cubría los altares y el gran animal troceado era ofrecido sobre el altar cubierto de sangre como sacrificio. A veces se quemaba, una parte era para los dioses, la otra parte era para los sacerdotes. De aquí nos vienen también, a los que nos oís desde fuera, entenderéis muchas de las obsesiones taurinas, de los toros, de todo lo que es nuestro mundo mediterráneo. Hay esas danzas rituales de los mizoicos, de Creta, de todos esos sitios donde se ven de hace 3.000, 4.000 años gente bailando y saltando encima de los toros. ¿Por qué tenemos tanta historia y tanta devoción al toro y sale el toro por todas las partes? Lo que habéis venido de fuera, veis todavía el toro de Osborne, una silueta enorme por las carreteras peninsulares. Pues porque el toro o el buey, cuando era el toro, el buey es al toro al que se le han arrancado, se le ha castrado, se le han quitado los testículos, el toro y el buey, os repito, eran los animales más grandes de sacrificar. Entonces, eran tenidos como animales absolutamente mitológicos, porque no había ni elefantes, ni rinocerontes, ni nada. El bicho más grande que teníamos, el bicho por llamarlo de alguna manera, el toro. La sangre, en la liturgia hebrea, se mantuvo hasta el tiempo de Jesús, con los sacrificios de los corderos, de las palomas y de las tórtolas, según tuvieran más o menos dinero. La gente que iba al templo de Jerusalén, pues ofrecía un cordero, ofrecía palomas o ofrecía tórtolas, y aquello era una auténtica carnicería donde las moscas y todo debía ser una cosa espantosa. Ya podían quemar incienso y todas las cosas, porque aquello debía oler, no me puedo explicar yo cómo. La puerta, para que os hagáis una idea, por la que se cede en la actualidad al Muro de las Lamentaciones, era la que se denominaba la puerta de las basuras. Esto ya os lo he contado, por donde se arrojaban los despojos. Esta cultura tan sangrienta se santifica con el sacrificio de sangre de Jesús en la cruz, y a partir de él el crecimiento del cristianismo se amplía o se consolida por la sangre de los mártires. A los seguidores de Cristo los matan, derraman su sangre, y esa sangre es el hecho martirial, el hecho va tomando una noción todavía de mayor sacralidad. La sangre se convierte en lo más sagrado que se puede ofrecer para conseguir el cielo. Así que empezarán a venerar las reliquias, huesos, elementos del martirio, las hachas, las espadas, las cruces, los enclaves donde se han producido los hechos martiriales. Y durante la Edad Media los templos y las catedrales se construyen alrededor de las reliquias de los martirizados por Cristo. Son conocidos, por ejemplo, el robo de San Marcos de Venecia, se constituyó como algo grandioso
por el robo de los mercaderes venecianos de las reliquias de San Marcos de Alejandría, que las llevan a Venecia. Santiago de Compostela piensan que una barca trajo las reliquias desde Jerusalén, atracó enfrente de las costas de Galicia, fue enterrada allí, se puso encima una estrella, la Vía Láctea, todas estas cosas. En Colonia, en Alemania, pues están los sepulcros de los Reyes Magos, y aquello ofrecieron una catedral gótica excepcional. Y que no vamos a decir de la multitud de mártires romanos que dan sentido, dan nombre y dan vida a la mayoría de los templos de esta ciudad. Contra todo esto es contra lo que lucha Lutero, al haberse convertido las reliquias y las bulas en un mercadeo de indulgencias y de privilegios que al final pues acababan pagando las obras del Vaticano. Era el momento de Lutero de la Reforma, y contra ella vino la Contrarreforma y la elaboración de lo que podíamos denominar el barroco espiritual. Y como Lutero había luchado contra las reliquias, la Contrarreforma llena sacristías y capillas hasta el extremo. Todo lo que antes era una reliquia, 2 reliquias, pues se llenó de centenares. Y a veces, bueno, millares no, creo que cerca del millar debe haber en el Escorial de reliquias, porque el Felipe II era como una especie de obseso que quería tener todas esas cosas como muy controladas. Pero volvamos a lo que nos ocupa. Este rico monasterio posee un gran patrimonio, o lo que venía a dominar entonces, un tesoro de reliquias. Detrás del altar mayor, con el mismo ancho que está la capilla de las reliquias. Esta capilla está muy bonita, decorada, posee una gran bóveda con el misterio de la Trinidad, pintado por el suegro de Goya, Valleu, y esta Trinidad forma un óvalo central, y en sus contornos, en pequeños óvalos, están Santa Inés, Santa Cecilia, Santa Úrsula, Santa Catalina, Santa Bárbara y Santa Margarita. Todo este techo, con un óvalo central y óvalos laterales, están rodeados de grutescos. Grutescos son como unas figuras vegetales, verdes, plata, oro, que están rodeando todo lo que son las figuras, con un fondo blanco normalmente. La sala es, para que os hagáis una idea, como una gran biblioteca, con armarios todos labrados y acristalados, con sus cerraduras de bronce, y en lugar de libros, indudablemente lo que hay son relicarios, reliquias. Una obra de gran valor que preside el retablo que está en el centro de esa sala es una Natividad de Cristo, obra de un discípulo de Leonardo da Vinci llamado Bernardino Luini. Y en el mismo altar hay un templete de cristal de roca, construido en Florencia, como no podía ser de otra manera, para exponer sucesivamente las reliquias según llegase la solemnidad de un santo. Si llegaba Santa Cecilia, pues el día de Santa Cecilia ponían allí delante la reliquia. Es excepcional, las 2 piezas, tanto el cuadro de Bernardino Luini como el templete de roca de roca cristalada, de cristal de roca, es increíble. Bueno, el fondo de las reliquias es increíble. Os voy a leer las reliquias que hay. Hay 49 bustos de santos, 8 brazos de diferentes mártires, pontífices y vírgenes, 33 cabezas de santos, 8 urnas con cuerpos enteros, una pierna de Santa Margarita, una gran reliquia de San Carlos Borromeo, una gran parte de la costilla de Santo Tomás de Villanueva, el brazo de Santa Isabel Rey de Hungría, reina, un lignum crucis con partes de los 2 clavos de la cruz, una parte de la caña con la que dieron de beber a Jesús, y 40 reliquias en cofres de plata y de marfil de varios santos. Ya sabéis que lo del lignum crucis, lo que decía Lutero, que si se juntaran todas las astillas que hay de la cruz, se podría construir un puente que llevaría las tropas del Papa desde Roma hasta Jerusalén, cruzando el Mediterráneo. Con eso ya sacáis vosotros vuestras propias construcciones. Pero la pieza insigne está en un cofre con huesos de santo que cayeron al mar y que flotaron milagrosamente llegando a la orilla. En dicha arqueta se encontró una ampolla con la sangre de San Pantaleón. Físicamente, más o menos lo que se ve de la
El relicario es una pirámide de cristal con una pequeña cápsula dentro. En ella hay una pequeña cantidad de la supuesta sangre coagulada del mártir San Pantaleón, que está todo el año coagulada y en estado sólido. Si bien en las primeras vísperas del santo, tarde del 26 al 27 de julio y hasta las segundas vísperas del día 27 de julio, se convierte en fluido, volviéndose después de esta celebración nuevamente en sólido. La espectacularidad de este extraño fenómeno se produce con otra sangre y con otro santo también italiano, con San Genaro. Y esta sangre de San Genaro, que se conserva en la Catedral de Nápoles en 2 ampollas de vidrio, se licúa, tiene como más categoría que el nuestro, se licúa 3 veces al año. El primer domingo de mayo, que es la fiesta del traslado de San Genaro a Nápoles, el 19 de septiembre, que es la fiesta del santo, y el 16 de diciembre. Pantaleón y Genaro, como veremos, están muy unidos los dos a Nápoles. Luego veremos teorías. San Pantaleón era un médico famoso del Imperio Romano, oriundo de la zona de Nicomedia, actual Turquía, y llegó por su fama a ser el galeno del médico del emperador Maximiliano. Convertido al cristianismo, da vista a un ciego delante de su padre, que se convierte juntamente con su madre ya ancianos, y San Pantaleón termina martirizado después de haberle hecho muchos intentos por matarle y haber derramado mucha sangre, pues no lo podían matar y es degollado a espada el 27 de julio del año 305. Forma parte de ese grupo de santos médicos, San Cosme y San Damián, que eran tan recurridos cuando había peste, que unían su santidad a curación. El misterio de la fe es claro, pero ¿qué otras versiones hay? Hay opiniones de que tanto la sangre de San Pantaleón como la sangre de San Genaro son más que sangre. Opinan que la licuación se produce al agitar el relicario o al subir la temperatura, que en Madrid un 27 de julio puede ser asfixiante. Luigi Garlascelli, que es químico de la Universidad de Pavía, presentó un compuesto gelatinoso hecho a partir de cloruro férrico. Curiosamente, el cloruro férrico es muy abundante en la región de Nápoles, de donde vienen las reliquias de Genaro y Pantaleón. Con esto del cloruro férrico algo queda entendido desde la fe y también desde la ciencia. El cloruro férrico puede ser puesto de gelatina, puede pasar a líquido y puede volver a sólido. Pero bueno, que tenga fe, que cree en San Pantaleón. El relicario llegó a este monasterio por la madre de una monja, de doña María de Zúñiga, condesa de Miranda, esposa de don Juan de Zúñiga, que era virrey de Nápoles. Era cuando toda esa parte pertenecía a nuestro país. La hija única de este virrey ingresó en este monasterio en el año 1611, recibiendo el pomposo nombre en religión de Aldonza del Santísimo Sacramento. Bien, en todas estas realidades delirantes, tal vez de la fe, se centran en un féretro que se guarda en el relicario con los restos de Luisa Carvajal y Mendoza, mística española y poeta, muerta en Londres en su lucha contra el anglicanismo. Bueno, criada en el extremismo católico romano español en la corte de los Austrias, decidió abrazar el martirio luchando contra los anglicanos. Dijo, yo me voy a ir a Inglaterra, que allí como no creen en el Papa, yo me voy a poner ahí y decir que tienen que ser romanos otra vez, y me martirizarán y me harán santa y subiré a los altares. Qué ideas tenían, ¿eh? Tela. Bueno, llega a Londres de penitente en el año 1605 y llega en un momento muy malo, porque en ese momento se acentuó la persecución contra los católicos romanos por lo que se denominaba la conspiración de la pólvora, en la que un grupo de católicos intentó volar el Parlamento inglés para derrocar al rey Jacobo I. Tenían preparado una gran cantidad de pólvora, querían derribar todas las cosas de estos católicos romanos también.
Tenían un punto de un poco de terroristas. Bien, pese a los intentos de los jesuitas y del embajador de que frenasen su enfrentamiento con la religión del reino inglés, prosiguió protegiendo a los acusados y recogiendo sus restos tras ser despedazados los católicos romanos. Ya sabéis que una de las cosas que hacían en Inglaterra, cuando cortaban la cabeza a uno o lo martirizaban, luego despiezaban el cuerpo y arrojaban a distintos sitios los despojos humanos. También ahora los tenemos todo por tan sofisticados, pues parece ser que no eran tan sofisticados en aquella época. Esta señora sufre 2 encarcelamientos, pero los embajadores consiguieron excarcelarla la primera vez y la segunda. Murió ya enferma en el año 1613 tras ser encarcelada por orden del arzobispo de Canterbury, George Abbot, y estuvo presa en la Torre de Londres, ahí casi con las grandes heroínas del reino de Inglaterra. Felipe III ordenó que los restos fueran trasladados a la Encarnación. Cuánta sangre derramada y cuánta historia real o inventada contenida en una sola sala. San Pantaleón y sus reliquias. La sangre que se licúa. Volvemos a Borromini, volvemos a Ventura Rodríguez. Entramos en la iglesia. Sobre una idea de Fray Juan Gómez de Moza, lo que visitamos está realizado por Ventura Rodríguez. Se nos presenta el retablo con un singular óvalo, con el frontón partido, tal como lo vimos en San Marcos. Para el paño central del retablo se conservó un cuadro de la Anunciación de Vicente Carducho. Este también lo hemos citado. Vicente Carducho era el que pintaba a los cartujos, y lo hemos visto muchas veces en muchos podcasts que os he hablado sobre la orden cartujana. Completan el retablo 2 tallas tras las 2 columnas jaspeadas que enmarcan el cuadro, que representan a San Agustín y a su madre Santa Mónica, procedentes de la iglesia primitiva y realizadas por Juan Muñoz, discípulo de Gregorio Fernández. Ventura Rodríguez es el autor del tabernáculo, que está realizado con jaspes, mármoles y bronces dorados. La puerta con el Salvador es obra del platero Domingo de Urquiza, y en la parte alta del frontón del retablo una paloma de la Santísima Trinidad sobre un fondo de rayos dorados. La iglesia tiene planta de cruz latina con un presbiterio un poco pronunciado, y el presbiterio está separado del transepto con 6 escalones de mármol. El transepto sería donde se cruzan los brazos de la cruz y que encima tiene la bóveda. Los 2 altares de la cabecera también son obra de Vicente Carducho, representando el altar de la izquierda a San Felipe, en un claro guiño hacia el rey Felipe III, y a Santa Margarita, el de la derecha, en recuerdo de la reina Margarita, la esposa de dicho rey. Los cuadros de la nave central están ejecutados por pintores madrileños del siglo XVIII, con temas agustinianos. Los más importantes: en la parte derecha, San Agustín repartiendo limosna a los necesitados, obra de José de Castillo en 1785, San Agustín y el misterio de la Trinidad de Gregorio Ferro de 1785, y en la parte derecha, San Agustín contra los donatistas de Ginés de Aguirre y la muerte de San Agustín de Francisco Ramos. En la parte central hay obras de Luis González Velázquez. Hay 2 hermanos, González Velázquez, que pintan casi una parte muy importante de las bóvedas de las iglesias madrileñas, y en la nave central están San Ambrosio, el bautismo de San Agustín y el sacrificio bíblico de Manoé. En las pechinas, en la parte alta, también no de Luis González, sino de Luis González y de su hermano, de los hermanos González Velázquez, están el Ángel de la Guarda, San Miguel, San Gabriel y San Rafael. En la parte del crucero, 2 frescos, obra de los hermanos González Velázquez, con los arcángeles Jeudiel, Uriel, Saratiel y Barachiel. Y en la cúpula, también pintada al fresco, Antonio González Velázquez es el autor, San Agustín ante la Santísima Trinidad.
La cúpula del presbiterio, la parte alta, también está pintada al fresco, es la aparición de Cristo crucificado y de la Virgen a San Agustín, obra de Francisco Valleu de 1766. De igual manera que en la iglesia de San Marcos, al gusto de la época, había grandes ángeles, estos están sobrevolando y aferrándose a los retablos, al retablo de San Felipe, obra de Juan Pascual de Mena, y de Santa Margarita, obra de Felipe de Castro. Y se completa, el templo con las ménsulas y cornisas de Juan González. Los estucos del friso de toda la cornisa que da la vuelta por la parte alta de la iglesia, de la cúpula, son de Francisco Gutiérrez. Los estucos de las ventanas y del crucero son de Isidro Carnicero. Y los medallones de las tribunas laterales son de Antonio Primo. Y las armas reales al pie del crucero, los escudos del rey Felipe, son obra de Manuel Arévalo Pacheco. Se accede al monasterio por la portería monástica. Hay un cuadro excepcional que nos recibe, que es San Agustín y Santa Mónica, llamado también el éxtasis de Ostia, y recoge el relato narrado por las confesiones de San Agustín. El siguiente cuadro es anónimo, pero refleja un hecho histórico. Es el intercambio de las princesas en el río Bidasoa. Todavía se puede visitar en el río Bidasoa donde se produjo este intercambio de las princesas, en la isla de los Faisanes, que es un sitio muy, muy bonito, muy evocador allí, con muchos cañizales, y el río ya se le nota la influencia mareal de las mareas porque entra el agua ya por lo que es la ría de Fuenterrabía, de Hondarribi y de Endaya, y penetra dentro del Bidasoa, y ahí es donde se puede ver la isla de los Faisanes. El hecho viene a presentarnos la entrega en 1615 de Ana de Austria, que era hija de Felipe II, que marcha a Francia para ser la esposa de Luis XIII de Francia. Y Isabel de Borbón es entregada como esposa a Felipe IV. Aquí nos vale todo lo que hemos oído, porque es hija, la Isabel de Borbón, de Enrique IV de Francia, III de Navarra, que le vimos en el podcast de la conquista de Navarra y de panteones reales de Navarra. Y era hija de Enrique IV y era hija de María de Médicis. Aquí podéis ver todos los podcasts que he hecho sobre Florencia. Aquí es cuando podemos ver que la interacción de la historia y que lo que contamos tiene sentido. Seguimos visitando. Junto al claustro bajo se completa con la flagelación de Juan de Roelas y de dos obras de pintores florentinos. Porque claro, la influencia de los Medici, de la abuela Medici, que eran los más promotores artísticos, llega hasta estos conventos. Cristo Varón de Dolores de Ottavio Vannini y Cristo entre los bienaventurados. Pasamos a la sala de la pintura, lo más destacado de Bartolomé González, que era el pintor de cámara de Felipe III, un cuadro de Felipe III, otro de Margarita de Austria, Descanso de la huida a Egipto. De Carreño de Miranda, 1663, La Inmaculada. Una obra excepcional, un San Juan Bautista de José de Rivera, obra del año 1638. El martirio de Santa Catalina del pintor italiano Marcello Ventusti. El descendimiento de Rubens, San Juan la Dolorosa y María Magdalena de Felipe Dirksen, Cristo con la cruz a cuestas de Luca Giordano, Isabel de Borbón de Rodrigo de Villadrando, Isabel Clara Eugenia de Bartolomé González. En esculturas, entre otras obras, La Virgen de los Reyes de 1690 de Miguel Perroni, un Cristo yacente y un Cristo atado a la columna, los dos de Gregorio Fernández, excepcionales, y una dolorosa de Juan de Mena. Seguimos recorriendo las estancias, la capilla de Loreto, dos obras increíbles, San Juan Nepomucemo
y San Luis de Gonzaga, pequeñas, de Luis Salvador Carmona, un San Juan de Dios de Pedro de Mena, esculturas del antecoro, el éxtasis de Santa Teresa y un San Antonio de Padua Niño, hechos en 1692 por José de Calleja. Seguimos avanzando por capillas, volvemos a la pintura en la capilla del Cordero, la visión apocalíptica del Cordero de Juan van der Hamen y León, famoso por pintar los bodegones, obra del año 1625. En las pinturas del antecoro, el retrato de María de San José, obra de Francisca de Sotomayor. En las pinturas del coro, obra de Bartolomé Román, Los 7 Arcángeles. La Santa Cena de Vicente Carducho de 1617. Otro cuadro de Cristo atado a la columna de Bartolomé Román. En las esculturas del coro, Cristo yacente de Miguel Perrone. San Agustín excepcional de Gregorio Fernández en una esquina del coro de las monjas. En las pinturas de la sacristía, la parábola del banquete nupcial en 1628 de Bartolomé Román. Santiago y San Juan Evangelista de Antonio del Castillo. Un Cristo resucitado de Vicente Carducho. Y ya no os voy a marear con más datos, sino que vamos a salir al exterior, porque hemos entrado para ver la sala de capillas, hemos entrado por la portería, ¿no? Se entra por la portería y se sale por lo que es la fachada principal de la iglesia. La fachada principal llama mucho la atención porque responde a una concepción clasicista que sigue los modelos arquitectónicos implantados por los discípulos de Herrera en el Escorial. Y el complejo monacal es un rectángulo y en el centro está ubicada en la iglesia. Hay un atrio que lo separa de lo que es unos jardincitos que dan prácticamente a la Plaza de Oriente, y el edificio es de mampostería de pedernal con verdugas de ladrillo y fachada, las esquinas y la fachada de piedra berroqueña. La fachada de la iglesia constituye un modelo llamado de cajón que discurre con un gran rigor geométrico, con elementos barrocos, y la obra es atribuida a Juan Gómez de Mora, aunque algunos investigadores dicen que esta obra es de Fray Alberto de la Madre de Dios. Los antecedentes de esta fachada de la Encarnación se encuentran en el monasterio de San José de Ávila, realizado por Francisco de Mora. Y la fachada madrileña se compone verticalmente de un rectángulo comprendido entre dos pilastras lisas y arquitrabadas coronadas por un frontón recto. Horizontalmente se divide en 3 zonas. La primera corresponde a un pórtico de 3 arcos sobre pilastras, siendo el central más alto y ancho, y la segunda corresponde en el interior al coro alto y está adornada por una hornacina que acoge un relieve flanqueado por 2 ventanas. La tercera y última está ocupada por los escudos de los monarcas fundadores, y el relieve que hay al frente representa la advocación de la casa, la Anunciación, y fue realizada en mármol por Antonio de Riera en 1617. Ya veis, hemos recorrido el monasterio de la Encarnación. Hemos hablado de la sangre que se licúa en día 27 de julio, la sangre de San Pantaleón. Hechos extraordinarios que los podemos vivir muy cerca. Hoy hemos hecho un podcast entero sin salir de un monasterio. Esto ya es una cosa importante. Y hemos rendido homenaje a la voz que nos acompaña cada día también en este podcast, que es nuestro amigo Miguel, que desde Zaragoza, Miguel Campos, que desde Zaragoza nos hace esta magnífica colaboración. Un saludo a todos y encantado un día más de haberos contado Historia con Sentido. Soy Juan Carlos González. Acabáis de escuchar un nuevo episodio de la serie
Historia con Sentido, presentado y realizado por Juan Carlos González. El podcast que te habla de historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de Spreaker o iTunes. Contacta con nosotros vía mail escribiéndonos a podcast@historiaconsentido.com. Visita nuestra web en www.historiaconsentido.com. En Twitter somos @historiasentido. Historia con Sentido, un podcast de Juan Carlos González.